Existe un problema muy común en las iglesias cristianas actualmente. Pareciera que no es nada grave, incluso a veces puede pasar desapercibido, pero puedo asegurar que si no hacemos algo al respecto en estos momentos, en el futuro nos vamos a arrepentir. Hoy quiero hablarte acerca del problema de los ministerios juveniles. Hoy somos bendecidos por Dios porque en las iglesias cristianas hay ministerios para niños, hay ministerios para mujeres, para varones y sí, también hay ministerios para jóvenes. Obviamente cada iglesia es diferente, pero en la mayoría de las mismas sí hay ministerios juveniles. Ahora, antes de hablar directamente del problema, quisiera que retrocediéramos un poco en el tiempo. Si en tu iglesia hay hermanos de más edad, hermanos que desde hace años llevan tiempo dentro de la iglesia cristiana y dentro de la iglesia, tú puedes ir con ellos y preguntarles cómo eran los ministerios juveniles en aquel entonces. Si tú les preguntas esto, te podrás dar cuenta que las cosas que ellos te cuenten te podrán parecer quizá aburridas, te podrán parecer pesadas, y en pocas palabras lo que encontrarías en sus respuestas es que los ministerios juveniles de aquel entonces son muy diferentes a la actualidad. Por ejemplo, hace algunas décadas, muchos ministerios juveniles tenían un enfoque muy diferente al que vemos hoy. No eran perfectos, obviamente, pero generalmente existía una preocupación mayor por enseñar la sana doctrina. Había una preocupación por enseñar y tratar de crecer en el aprendizaje y la aplicación de las escrituras. Se fomentaba mucho la oración y también se preparaba a los jóvenes para servir en la iglesia. Así que, habiendo dicho esto, volvamos al presente. Con el paso de los años, los líderes de los ministerios de jóvenes comenzaron a adoptar un enfoque un tanto diferente, muy diferente diría yo. La calidad dejó de ser importante y ahora lo único que importaba era la cantidad. Los ministerios han cambiado mucho. Discipular, preparar, eso ya no importa hoy en día. Los líderes de jóvenes ya no quieren enseñar, ahora solo quieren entretener. Pero no solo quieren entretener, también quieren retener, pues desde hace unos años para acá, las planeaciones para las reuniones de jóvenes se han basado prácticamente en cómo hacer para atraer más jóvenes a la iglesia y que esos jóvenes no se vayan. Y sí, por supuesto que lleguen más jóvenes a la iglesia es algo bueno. Que no se vayan también es algo bueno, pero el asunto es, ¿se van a quedar porque la palabra de Dios está transformando sus vidas o simplemente se van a quedar por el entretenimiento que se les está ofreciendo? Y con esto llegamos a la triste realidad. La estrategia que acabo de mencionar, de usar entretenimiento en la iglesia para retener a los jóvenes, sí ha funcionado hasta el día de hoy. Ha funcionado de verdad y muchos jóvenes están dentro de una iglesia ahora, pero pocos están siendo transformados. Yo empecé a asistir a las reuniones de jóvenes aproximadamente a mis 12 años. Claro, empecé en las reuniones de la iglesia donde me congrego, pero también asistía a estas reuniones donde muchos jóvenes de varias iglesias se encontraban y había una reunión, había cantos, había enseñanza, convivencia, lo normal. Ha pasado el tiempo y ahora me doy cuenta de algo triste. Cuando asistía a estas reuniones, yo era prácticamente un niño, así que había jóvenes más grandes que yo, de más edad, y algunos de ellos los llegué a considerar como un ejemplo a seguir. Siempre los veía que estaban participando, siempre veía que asistían, los veía activos en cada reunión que se hacía, pero ahora que ya pasaron los años, veo algo muy crudo. Muchos jóvenes de estos a los que consideré un ejemplo a seguir, hoy en día no se encuentran sirviendo al Señor. Y de hecho, muchos de ellos ni siquiera se encuentran dentro de una iglesia. Están alejados, están apartados, simplemente ya no están. Y me pregunto yo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Si estos jóvenes siempre asistían, eran activos, participaban, pero la realidad es que ya se fueron. Y hermano, ¿quieres saber por qué esos jóvenes ya no están? Porque la palabra de Dios dejó de ser el centro de esas reuniones. La diversión, la convivencia fueron más importantes que la enseñanza de la palabra. Y no digo que convivir y que divertirse sea algo malo, pero la diversión y la convivencia no transforman vidas. Solamente la palabra de Dios lo hace. Sí, todas esas reuniones estaban llenas de jóvenes. Había un gran número de jóvenes y no importaba si se les enseñaba cualquier cosa, si se nos enseñaba cualquier tontería.
Si éramos muchos jóvenes, con eso ya podíamos decir que la reunión fue toda una bendición. De verdad, éramos muchos jóvenes, pero muchos de ellos hoy se encuentran alejados del Señor. Y voy a hablar desde mi trinchera. Cuando era niño, si bien es cierto, no me daba cuenta de ese patrón que se estaba llevando a cabo en esas reuniones, pero cuando crecí, cuando pasaron los años, sí me pude dar cuenta de ello. Pero en lugar de hacer algo al respecto, solamente me puse a criticar. Nunca fui a hablar con algún pastor, nunca fui con alguno de los líderes de jóvenes para expresar mi inquietud, solamente observé y critiqué. Y lo peor de todo es que este patrón se sigue repitiendo hasta la fecha y el tiempo sigue pasando. Mis hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque cada vez son más los líderes que están usando solo el entretenimiento para retener a otros jóvenes. Cada vez están saliendo más y más de estos ministerios que reúnen a muchos jóvenes para hacerlos cantar, para hacerlos brincar, para hacerlos llorar con alguna plática motivacional, para manipularlos en pocas palabras. Entonces nosotros, ¿qué es lo que haremos? Mira, el fin de este video no es causar alguna revolución o algo por el estilo. Porque primeramente nosotros no somos quienes para poder hacer un cambio. En nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacer nada. El único que puede hacer un cambio es nuestro Dios. Pero lo que sí podemos hacer es procurar que la palabra del Señor, la Biblia, vuelva a ser el centro de estos ministerios. Por supuesto que puede haber diversión, puede haber convivencia, pero la enseñanza de la palabra, la enseñanza de la sana doctrina, debe ser lo más importante. Y recuerda, no se trata de revolución, se trata de procurar un cambio, siempre haciéndolo con amor, con paciencia, pidiendo la sabiduría del Señor, pero no quedándonos sentados. No hagas lo que yo hice en su momento, criticar y no hacer nada al respecto. Si crees que este video puede servirle a más personas, comparte. Si quieres suscribirte al canal, también te lo agradezco. Pero es todo por el video de hoy. Dios te bendiga, cuídate y que tengas un buen día.